Vamos a pedirle a Fabiola que ore, que tenga la oración de iniciación. Muy bien, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche, Dios, por la bendición que tú nos das de poder comprender y entender cada una, Señor, de las ordenanzas que has establecido para nuestra vida de los hermanos que van a impartir, Señor, estas clases, mi Dios, que sean de bendición para nuestras vidas, que como digo, para multiplicarnos, para extendernos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta clase de Prepárese para Discipular o este curso o este libro, trata sobre los principios del discipulador. Y nosotros sabemos que una de las luchas que tenemos es que que el discipulado se complete, se haga una hora completa, que la gente no se desanime en el proceso. Y una de las cosas que hemos notado es que la gente se desanima porque la gente no tiene una visión propia acerca del discipulado o no tiene esa convicción no tiene esa convicción de su llamado para ser discipuladores. Entonces, ellos van a discipular porque el pastor los envía o la iglesia los envía o la comisión de discipulado los envía y todo eso, pero lo hacen y algunos terminan, otros no terminan, pero lo hacen mientras están pendientes de ellos, mientras le están haciendo el seguimiento y todo eso. Pero cuando dejaron de preguntarle, cuando dejaron de hacerle seguimiento, entonces sencillamente ellos abandonan lo que estaban haciendo. Y por eso, porque van a la calle o comienzan a hacerlo sustentado por la visión del pastor o líder, pero no tienen desarrollada una visión propia del discipulado. Entonces, este curso, este libro o estos estudios realmente tienen el propósito de ayudarnos a desarrollar una visión del discipulado. A tener la convicción de nuestro llamado a ser discipuladores, a entender cómo podemos hacer discípulos, cómo podemos discipular. Y tiene mucho que ver con la actitud del discipulador, con nuestra actitud. Tiene que ver mucho con esa parte de nuestra convicción. Entonces, en este curso realmente estudiamos los principios del discipulado y los principios del discipulador, porque nosotros hemos estudiado a Pablo como el maestro, como el misionero, como el teólogo, como el pastor, pero vamos a estudiarlo a Pablo como el discipulador. Y de hecho, estos principios son extraídos de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, tomando en cuenta que es uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, tomando en cuenta que realmente los hermanos de Tesalónica eran nuevos creyentes, porque si nosotros entendemos que Pablo salió de allí, de Tesalónica, no por cuenta propia, sino por causa de la persecución. Quizá pudo estar allí solamente unos 4 a 6 meses, 3 o 4 meses. Y entonces, realmente en ese tiempo, él tuvo que salir, dejar a los hermanos. Él fue a otros lugares, pero él siempre estaba pendiente de los hermanos y todo eso. Y después él se fue a Berea, pero en Berea también tuvo la misma situación de persecución. Después entonces salió a Atenas y allí prefirió quedarse solo para enviar a Timoteo para atender a los hermanos. Entonces, cuando Timoteo regresa con las noticias de los hermanos, entonces Pablo le escribe Primera de Tesalonicenses, y realmente allí se muestra en esa relación de Pablo con los hermanos, se muestra cómo debe ser el discipulador con sus discípulos. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a través de este curso. Entonces son principios para el discipulador.
Y el primer principio entonces está en la lección número 1, que va a estar a cargo del hermano Ángel Castillo. Ángel, es tu tiempo. Listo, Ángel, es tu tiempo. Ok. Bueno, buenas noches, amado hermano. Este, como decía el pastor, una de las principales principios que tiene estas lecciones, aquí vamos a estar tomando en cuenta tres principios que son importantes. Pero lo primero que nosotros tenemos que tener presente es reconocer la obra de Dios en los creyentes. Y es parte de lo que estaba hablando hace rato con el pastor, que tenemos que fortalecer parte de primeramente los creyentes y después podemos preparar a los discipuladores como tal. Aquí decía, compartía el pastor en su escrito acá, que decía que parece chiste, pero que él conoce a una persona que hacía la invitación a recibir a Cristo y repetía siempre unas preguntas. Yo también en muchas oportunidades he escuchado eso y creo que es una experiencia que viví también, que nos llamaron, que nos iban a mandar a hacer unas misiones. Nos hacían la misma pregunta y de repente hubo un momento que de verdad que cuando el pastor paró, yo, o sea, me quedé tranquilo, o sea, pero ya me estaba dando como duda como que el llamado que me estaban haciendo, ¿no? Porque aquí decía, quieren recibir a Cristo, están conscientes de lo que están haciendo, están seguros, lo que están haciendo de corazón y muchas frases más, que al final, como dice acá, la gente termina pensando que la persona cuando dio el mensaje no creía que ellos habían tomado, la decisión que ellos habían tomado. Y a veces nosotros debemos tener esa seguridad cuando hacemos el llamado de hacer que la persona sienta esa seguridad. ¿Qué hacía Pablo en ese entonces? Por ejemplo, en este caso vamos a estar hablando, perdón, trabajando en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1 del 1 al 10. Y me llamó mucho la atención esto que estaba escrito, porque, o sea, de verdad, o sea, tenemos que tener esa seguridad. Nosotros como discipuladores, debemos darle esa seguridad a los que estamos formando, incluso cuando estamos en las dos fases que estamos formando el discipulado, el discipulador, y formando al creyente, tenemos que tener la seguridad de lo que le estamos diciendo es palabra de Dios primeramente, y que eso está haciendo, marcando, como quien dice, en nuestras vidas, esa, ese mensaje que el Señor nos está mandando a realizar con seguridad, que es algo que debemos tener esa fe firme plenamente. Por eso que Pablo, debemos seguir ese ejemplo de Pablo cuando vemos en lo que dice en Primera Tesalonicenses 1, 2 del 3 y, perdón, el capítulo 1, el versículo 2 y 3a, cuando dice, damos siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, ya allí Pablo, cómo él estaba haciendo, o qué hacía él continuamente con los nuevos creyentes en Tesalónica. Él comenzaba con prácticamente con esa oración. Decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Cuando nosotros tenemos discípulos creyentes, nosotros debemos tomarlo con una responsabilidad precisa, porque son nuestros discípulos y es una, digamos, es algo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo veía Pablo a los creyentes de Tesalónica? Pablo los veía como amados y elegidos de Dios. Y eso está reflejado en en el versículo 4, cuando dice que sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido. Cuando leí este pasaje, hermanos, me llamó mucho la atención que la certeza con la cual, o como vemos, mejor dicho, el trabajo que comenzó a hacer Pablo
de forma como discipulador y como preparaba, iba preparando a las personas donde quiera que él estaba. En este caso comenzó por Tesalónica y todo el trabajo que el Señor le mostraba que tenía que hacer. ¿Cómo veía Pablo a los creyentes? La primera pregunta era, ¿qué hacía Pablo continuamente y cómo veía Pablo a los creyentes de Tesalónica? Y muy importante porque allí Pablo pudo identificar, y es algo que debemos tomar en cuenta nosotros también, ya cuando llegamos a este punto, es porque ya también hemos trabajado con cada uno de los discípulos que estamos preparando, y ya el Señor nos ha permitido visualizar o formar o influir en ellos y poder identificar las tres virtudes principales en la vida cristiana, que son la fe, el amor y la esperanza. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él vio su fe en las obras, su amor en el trabajo y su esperanza en la constancia, así como dice en el versículo 3, cuando dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando logramos identificar eso, podemos también ver un ejemplo muy importante que pasó en Marcos 2, 1 al 12, cuando los 4 hombres de Capernaum cargaron al paralítico y haciendo una abertura en el techo le pusieron delante de Jesús. Ellos creyeron que Jesús les sanaría y es por eso el autor del Evangelio enfoca la mirada de Jesús a la fe de ellos y no a la del paralítico. Entonces, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, y se levantó y dio gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos estos argumentos a nuestro favor, por decirlo de alguna manera, o sea, y que vemos que son palabras de Dios, eso nos da a nosotros la certeza y la seguridad y nos reafirma y nos hace crecer nuestra fe para poder ir con ese enfoque, con ese énfasis, a poder darla con seguridad que lo que tenemos que preparar o la forma como debemos prepararnos a nuestros hermanos. Y allí podemos decir que necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho, contemplar lo que está haciendo y creer en lo que hará. Algunos no creen en los cambios que Dios puede hacer en otros, no son aptos para ser discípulos. Y es muy probable que su incredulidad y ceguera en relación a la obra de Dios en otros es porque ellos mismos no han sido transformados por el glorioso poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante que en la primera parte o en la introducción decía que nuestras convicciones producen nuestras actitudes y nuestras actitudes dirigen nuestras acciones. Y este escrito es sobre la actitud del discipulador. Por eso que aquí es muy importante que los principios que vamos a estar trabajando tienen que ver con nuestra fe y nuestra certeza hacia dónde vamos a ir dirigiendo nuestro enfoque hacia lo que tiene que ver con el discipulado. Ahora, como primer principio, también, una vez ya determinado que debemos tener esa certeza, nosotros debemos identificar y reafirmar la fe. Aquí en el escrito hay un testimonio que está muy relacionado también con el pasaje, sobre una persona llamada Luciano, que era un policía que estaba pagando una sentencia de 6 años con el beneficio del trabajo por cárcel, que él no cometió. El templo le quedaba al frente de su trabajo. Cierto día llegó al templo cuando estaban realizando un servicio de oración. Los asistentes empezaban su petición de oración y después se reunían en grupos para orar por las peticiones. Al terminar el servicio, Luciano se acercó y le dijo al pastor que sintió pena al pedir la oración por su situación. Claro, la circunstancia que estaba viviendo, y le pidió que cuando se reuniera con su grupo de líderes oraran por él. Para más adelante, en otro momento, él pudo decir, en un llamado que se hizo después que pasó ese tiempo y de oración, hicieron un llamado en la iglesia y Luciano fue la primera persona que se levantó y pasó al frente y se puso de rodillas frente al altar. Luego muchos le siguieron. 3 días después, cuando fue al templo, Luciano estaba sentado en el patio bajo un árbol y cuando lo vio el pastor le dijo, pastor, necesito decirle algo. El día que pase
adelante a orar, quizás usted pensó que que la petición que yo le hice fue que Dios me librara de la sentencia de prisión. Ya él conocía el caso. Pero lo que él le dijo fue que no hizo eso. Fue que su petición fue que Dios le librara de sus pecados, y ese día le dijo a Dios, líbrame de mis pecados, y de ese momento ha sentido paz en su corazón, la palabra de Dios. Lo que le pudo decir el pastor en ese momento fue, tú le abriste el corazón a Dios y Dios entró a tu vida. Y le confirmó que en su decisión con la palabra de Dios, y hoy después de 12 años de aquel momento, se puede dar testimonio de Luciano como parte del equipo misionero de la iglesia. Un hombre irreprensible con un nuevo corazón que está sirviendo a Dios completamente. Es un buen ejemplo de lo que significa ver la obra de Dios, cómo está haciendo en cómo la obra de Dios, o lo que la obra de Dios está haciendo en las personas y en especial en los nuevos creyentes. Ahora bien, podemos ver allí y también basado o como quien dice reforzado, pues, en la palabra, en el versículo 6, que Luciano recibió la palabra con agrado en medio de una situación difícil que estaba viviendo. Y los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran oposición, cuando dice en el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahorita, quizás en muchas iglesias, pero puede estar pasando eso, pero por lo menos en mi iglesia está pasando situaciones. Por ejemplo, hay personas que están pasando situación de tribulación, y como quien dice, cuando nos reunimos, el Señor nos permite también poder tener ese tiempo de poder entregar la palabra y de que ellos puedan recibirla con gozo y tener esa esperanza y generar en ellos la esperanza. Y me atrevería a decir que aún más es donde nosotros debemos fortalecernos, y con esta herramienta tan hermosa que nos da, que es la palabra de Dios, y, y esta herramienta también de lo que es prepararse para ser discípulos y discipuladores. El Señor nos confirma día a día, porque no solamente son ellos los que están pasando esa tribulación, porque incluso también yo puedo estar pasando esa tribulación, pero podemos hacer como los tesalonicenses, que recibimos la palabra en medio de gran tribulación. Y esa posición de parte de los judíos que ellos estaban viviendo en la sinagoga, que no aceptaban la enseñanza de Pablo, ya como usted lo conoce. Sin embargo, si alguien recibe la palabra en medio de una enfermedad, de la muerte de un familiar, de una crisis económica, como lo dice acá, de una desintegración familiar o de una circunstancia difícil, debemos reconocer que hay obra de Dios allí en ese corazón. Por lo que también aquí, como decía el pastor hace rato, que por ejemplo, hay momentos donde se desaniman, que no hay, por X circunstancia, por cualquier excusa que se pueda presentar. Nosotros debemos estar atentos allí para animarles a los discípulos y a los creyentes, a los nuevos creyentes, reconociendo la obra que Dios está haciendo en ellos, haciéndoles ver en todo momento sin perder ningún detalle. O sea, pedirle, Señor, que nos permita animarles a que reconozcan la obra de Dios que está haciendo en ellos. Y no solamente eso, sino que debemos ayudarles a ver la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Como decía, los tesalonicenses recibieron la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo, como lo dice en el verso 6c. Y más adelante también dice en el capítulo 2, versículo 13, que recibieron la palabra de Dios, predicaba la palabra que recibieron la palabra de Dios predicada por Pablo y sus colaboradores, y la recibieron como es en verdad, la palabra de Dios, y no como palabra de hombre. Si los nuevos creyentes reciben la palabra de Dios con gozo, si sienten satisfacción a escuchar la palabra, si son atentos o solícitos, reconozcamos la obra de Dios allí. Así como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz en Juan 10:27. Eso lo va a constatar cuando cada semana nosotros enseñemos personalmente la palabra de Dios a los discípulos. Por eso que a medida que nosotros tenemos el contacto con la palabra de Dios y podemos reforzarlo con este material que tenemos acá, nosotros vamos a poder tener palabras que impacten
que impactan y van a tener esa seguridad y esa creencia, tanto los discípulos como las personas, los nuevos creyentes que van a estar escuchando la palabra y van a hacer, y van a tener esa experiencia, así como los tesalonicenses. Ahora bien, ¿qué pasaba también con los tesalonicenses? Ellos pudieron convertirse de los ídolos a Dios. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, como lo dice en el versículo 9a. Entonces, allí podemos resaltar, para ya ir dando paso a los otros dos principios, la enseñanza que nos podemos tener acerca de lo que es la idolatría. Puedo permitirme mencionar 1, 2, 3, 5. ¿Lo puedo mencionar los 5, pastor? Sí, ok. Hágalo. Aquí dice que, es verdad que los ídolos no se limitan solo a las imágenes, dice aquí el material, ni a otros cultos, sino a todo lo que nos prive de vuestra lealtad, o que usurpe el trono de Dios en nuestras vidas. Pero creo que es propia la ocasión para citar lo que la Biblia dice de la idolatría. Y es muy importante porque a veces pudiéramos tomar el error de ver a alguien que tiene santo, cuestiones así, y no, esto no sirve, no, ya va. Hay que hacerlo como la palabra de Dios nos lo dice, con orden y con amor y fraternal también y teniendo el argumento válido y que la persona pueda creer, tener la seguridad y la creencia y por qué nosotros lo estamos haciendo. Aquí dice que el primer mandamiento de Dios condena la idolatría. Está en Éxodo 23 al 5. Se prohíbe tenerlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como lo dice en el versículo 3. Se prohíbe hacerlos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Está en el versículo 4. Se prohíbe adorarlos, honrarlos y venerarlos. No te inclinarás a ellas ni la honrarás. En el versículo 5a. Se considera un acto de aborrecimiento a Dios y digno de castigo, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ni siquiera deben pensar que la divinidad sea semejante a los ídolos. Dice en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Los ídolos no tienen vida. Este es el tercer punto de la enseñanza sobre la idolatría. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115. Los ídolos representan los demonios y no a Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera carta a los Corintios 10, 19 al 20. Adorar a los ídolos es adorar a los demonios. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Apocalipsis 9, 20, 21. Los idólatras están bajo maldición. Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice, y lo ponga en lugar oculto. Y todo el pueblo responderá amén. Deuteronomio 27:15. La manera de librarse de esta maldición es destruyendo los ídolos o deshaciéndose de ellos. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Éxodo 34:13.
Este es el primer principio de lo que estamos hablando, que es identificar y reafirmar la fe, y vemos también una enseñanza acerca de la idolatría para que van a ser cosas que en muchos momentos nos vamos ¿cómo se llama?, a confrontar y que debemos estar preparados para ello y tenemos los argumentos necesarios para hacerlo. Ahora en este momento, bueno, le voy a pasar a mi esposa que va a estar compartiendo con nosotros los otros dos principios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Ok, continuando con la primera lección, yo voy a estar compartiendo el principio: identifique y reafirme el amor de Dios en su vida. El amor de Dios en los nuevos creyentes se hizo evidente en el servicio a Dios. Y lo vemos en el versículo 9c, que dice: servir al Dios vivo y verdadero. Pablo resalta en la carta a los tesalonicenses cómo el amor de ellos fue expresado a través del servicio, a través de cómo los recibieron, todo lo que hicieron por ellos. Ellos mostraron el amor de Dios, y mostraron el amor de Dios a través de todo el trabajo que los tesalonicenses realizaban. Dice: no impide el trabajo de su amor. Los nuevos creyentes, encabezados por Jasón o Jasón, estoy ahí, yo creo que es Jasón. Los nuevos creyentes, aquí voy a volver, encabezados por Jasón, pagaron la fianza de Pablo. Jasón puso su casa a la disposición y se cree que allí se reunía la iglesia naciente. Vamos a ver Hechos 17, 5 al 9. Leo. Sí, léelo ahí porque se me hace difícil. 17, 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, vemos cómo Jasón recibió a Pablo y a Silas una vez que estaban ahí, y los judíos que estaban contrarios a Pablo y a todos los que estaban predicando a Jesús, se levantaban enseguida en contra. Pero podemos ver cómo el amor de Jasón se mostró al ayudarlos, al recibirlos, al cuidar de ellos, porque una vez pasado esto, pues vemos cómo él hizo todo lo posible para sacarlos después de ahí. Entonces, continuamos aquí. Maneras, poniendo su casa a la disposición para realizar un servicio, comenzar una célula o querer que se realice alguna reunión en su casa. Es posible que quieran colaborar con la iglesia, con los ministerios. No lo evite. No permita que la estructura que tengamos como iglesia lo prive de eso. No impide el trabajo de su amor. Una de las cosas que impide la integración de los nuevos creyentes en la iglesia es que todas las responsabilidades o funciones ya están designadas. Los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia se repartieron todos los cargos y funciones y no hay lugar para otros, especialmente si son nuevos. Debemos cuidar mucho esto. Creo que en la mayoría de las iglesias esto pasa. Es cierto, quienes tenemos más tiempo, pues ya tenemos funciones designadas o cargos, como dice aquí, y debemos cuidar mucho del nuevo creyente cuando se está integrando y quiere también que lo hacemos,
y quieren integrarse, también quieren hacer algo. Miren, y eso es evidente, o sea, eso pasa. A nosotros nos está pasando ahorita que acabamos de tener el aniversario, pero tuvimos un tiempo de evangelización y recorrido y llegó gente nueva y nosotros tenemos un tiempo especial los martes y los viernes para atender a la comunidad y cada vez está llegando gente nueva. Y los que se han integrado a la iglesia quieren siempre hacer algo. Quieren contribuir con los jóvenes. ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer esto, yo quiero trabajar con los niños. Entonces, no debemos, es cierto, no debemos frenarlos, porque a veces nuestras estructuras lo que hacen es como que desanimar. ¿O no nos pasó acaso a nosotros? En un momento determinado cuando llegamos a la iglesia, que nos animábamos tanto, nos gozábamos de todo lo que veíamos y queríamos participar, pero nos frenaban. No, no puedes por esto, no, no puedes por aquí, no, no puedes porque primero tienes que pasar todo esto. Y si bien es cierto que al nuevo creyente debemos reafirmarlo, conducirlo en la palabra para que esté seguro, no debemos limitar que él pueda expresar el amor que también está sintiendo para el Señor y por la iglesia. Esta parte me pareció tan importante. Dice, aquí el hermano habla de las cortinas. Pero, por ejemplo, si alguno dice, quiero mandar a hacer una cortina, le decimos, no, eso le corresponde al ministerio, comisión o a fulano de tal, porque de eso sí tenemos bastante. Ministerios, comisiones, muchos casos se limita a los nuevos creyentes. Debemos cuidar nuestras actitudes, ya como les vengo diciendo, con respecto a esto, y cuidar a esas ovejitas que nos están llegando, que no se sientan, oye, si están llegando a nosotros, entonces debemos empezar a incluirlos y dejar que ellos expresen su amor con la forma que ellos quieran hacerlo, por supuesto, conduciéndolos. Quería mandar a hacer las cortinas del templo y que se lo permitieron y que fue una gran bendición tanto para la iglesia como para la persona que lo hizo. Es verdad, se siente súper útil. A nosotros un nuevo creyente nos llevó un yesquero. Él vio que teníamos cocina y nos llevó un yesquero con una emoción que se lo entregó a Ángel y wow, Ángel también lo recibió así. Seguimos. Los tesalonicenses compartieron el evangelio, trabajaron por la obra de Dios, por extender el evangelio, no solo en su ciudad, su provincia, su país, sino hasta todo lugar. Su fe en Dios se extendió. Dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los nuevos creyentes son los que comparten con mayor pasión y fervor el testimonio del Evangelio. Ellos no se han distanciado de las relaciones con sus parientes y amigos no cristianos, y ese es el mejor momento para compartir el testimonio con ellos. Es cierto, cuando recibimos a nuevos creyentes en nuestras iglesias, ellos son inundados de nuestro amor, de nuestra atención, porque así los recibimos, ¿verdad? Con amor, con atención. Empezamos a, a distribuir en ellos la palabra de Dios. Pero sé que una de las cosas que nos caracteriza es el amor con el cual los recibimos. Y ellos hacen eso solos, jóvenes, niños, aparte de adultos, para la gloria de Dios. Y estos jóvenes están siendo constantes en todas las actividades que hacemos, en su escuela dominical, porque asisten a la escuela dominical, en el tiempo especial que tienen los sábados, ellos tienen un tiempo también los lunes para compartir, el de los lunes es compartir, y se han integrado de tal manera con los pocos jóvenes que teníamos en la iglesia, y con los adultos también, que cuando en estos días cumplieron años algunos,
Su familia, que no asiste a la iglesia, le fueron a llevar una torta de sorpresa porque sabía que estaba allá. Y una mamá se impresionó mucho de ver cómo querían a su hijo, cuántos amigos tenía. Y ella decía, él habla mucho de ustedes, pero nosotros de verdad no nos habíamos acercado. Entonces, qué importante es el saber esto, que ellos son, con el amor que nosotros les damos y el fundamento de la palabra, son el reflejo perfecto del Evangelio. Si nosotros lo estamos haciendo de la buena manera, como nos determina la palabra de Dios, y con el amor que debemos hacerlo, ellos van a reflejarlo. Y sus familias se van a interesar en ir a ver qué es lo que ellos están haciendo. ¿Por qué por qué le gusta? ¿Por qué es tan constante? Este, definitivamente ayuda en todo. El amor tanto que damos a quienes llegan como el que ellos quieren expresar hacia Dios y hacia quienes los recibimos en la iglesia, pues es un reflejo, es el que va a reflejar el evangelio, porque el amor va a transformar. Ok, dice, capacíteles para evangelizar. Ok, ya va, que aquí está algo ahí interrumpido. Para evangelizar, guíeles a que participen en talleres, capacitación. Una de mis hermanas, antes de tener un año congregándose en la iglesia, estaba dando discipulado a 20 personas y al pasar el año le invité a formar parte del equipo misionero de la iglesia y ha sido una de las iniciadoras de algunas iglesias nuevas que hemos establecido en los últimos años. Hay uno de los jóvenes también que está asistiendo a la iglesia y creo que en el tiempo que yo tengo en la iglesia, nadie ha llevado tantas personas en tan poco tiempo como lo hay. Creo que a los 10 años, ya tiene 2 años en la iglesia, ¿verdad? Y era, uy, insoportable, era terrible. Era un jovencito, un niño, pues, que era, de verdad que se los digo, era intolerante. Yo que soy tan tolerante, tiene un año, año y medio, con los niños. Él era intolerante, pero nos dispusimos a amarlo, a amarlo. Él no sabía ni siquiera que uno le pusiera una mano encima, él todo era reaccionar, todo reaccionaba de sí, él era como que el mejor y todo. Pero nos dispusimos, nos reunimos en la maestra porque todas acordamos lo mismo, era insoportable. Y su actitud era una actitud extraña, muy fuerte. Y nos dispusimos, yo le dije, ese niño viene solo y él viene porque él quiere. Así que nosotros vamos en oración y en amor, este, bueno, porque fue después de que nos reactivamos de la pandemia. Sigue, sigue. Lo que pasa es que ella ha crecido tanto que parece que tuviera más tiempo en la iglesia. Tienes un año y un poquito. Entonces, qué importante es capacitarlo, porque lo recibimos con amor, lo tratamos y lo fuimos tratando, pero le fuimos hablando de la palabra de Dios. Le fuimos hablando, lo hemos hecho, y es la continuidad de enseñarles que Él, en su hogar, y Él es el reflejo de que necesitamos a Cristo y de que hay salvación. O sea, de las diferentes formas que fuimos enseñándole, Él se tomó eso para Él. Y Él ha llevado jóvenes y ha llevado jóvenes un poco más difíciles que Él. No, ya no tan niños, sino jóvenes. Ha llevado 3 jóvenes que viven en circunstancias muy difíciles y wow, esos jóvenes también han comenzado a ser transformados por el Señor. Y con ese mismo amor, ellos expresan el mismo amor. Ellos quieren estar, ellos quieren colaborar, ellos quieren, cuando estamos haciendo las actividades, ellos procuran que uno los involucre para
Les hablo de los jóvenes porque es mi área, es donde más me desarrollo trabajando, a pesar de que trabajo también con los adultos y en nuestros tiempos especiales con la comunidad. Entonces dice, más aquí adelante, dice, bueno, el hermano da un testimonio aquí que justo en el momento de escribir el libro tiene un sobrino que junto a su esposa y su hijo salió a la primera evangelización. Fue con un grupo de 30 hermanos de la iglesia por los alrededores del templo a evangelizar, que era parte de un aniversario. Qué bueno es hacer campañas evangelísticas en los tiempos de nuestro aniversario, porque como tenemos celebración, esas personas que son evangelizadas, o esas personas que nos atienden, las podemos invitar y pueden disfrutar de todo ese tiempo especial que nosotros hacemos. Esto le animó tanto que junto a su esposa decidieron acompañar al misionero que tenemos plantando una iglesia nueva en otra ciudad. Allí dio palabra de ánimo a los creyentes. La gente está maravillada y cobrando nuevo ánimo al ver la obra de Dios en esta nueva familia. Ahora este nuevo creyente es un discípulo y el director asociado del Ministerio de Evangelización de la iglesia. No sabemos quién es ese que llega, no sabemos ese nuevo creyente en qué tipo de discípulo va a ser. Siempre debemos dar la buena formación para que lleguen a ser así, para que puedan gozarse también ellos del trabajo en el Señor. No debemos de quitarnos dentro de nosotros a veces el egoísmo que puedan hacer, porque queriendo hacer bien las cosas o teniendo celo de los asuntos del Señor, podemos cometer errores y entonces retardar el crecimiento de ese nuevo creyente y del discípulo. Pero si no brindamos la oportunidad como iglesia para que los nuevos creyentes manifiesten su amor al Señor, no veremos que sucedan cosas como esta, justo lo que el resumen que me disculpan. Los nuevos creyentes de Tesalónica se amaron unos a otros, se protegieron unos a otros, se sacrificaron unos a otros, sufrieron unos por otros y se ayudaron unos a otros. Tanto así que el apóstol Pablo dijo que en cuanto al amor fraternal no tenían nada que escribirles porque ellos mismos aprendieron de Dios a amarse los unos a los otros. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 4:9. Así que qué importante es identificar el amor, este principio del amor, tanto del nuevo creyente para con Dios como de nosotros para con ellos. Comenzamos a ver a los hermanos de la iglesia como nuestra familia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto está en Romanos 5:5. Llevar a los nuevos creyentes a la iglesia para que experimenten el amor fraternal es un paso muy importante en su crecimiento cristiano. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Perdón, se me secó mucho la garganta. En que amamos a los hermanos, está en Primera de Juan 3:14. Entonces, que el nuevo creyente identifique y afirme el amor de Dios en su vida es nuestra responsabilidad el ayudarlos a que ellos lo hagan. Es nuestra responsabilidad como discipuladores dejar que ellos se desarrollen e impulsarlos a que tengan esta identidad y esté afirmado en ello el amor de Dios. El otro principio es identifique y reafirme su esperanza. La esperanza cristiana no solo es la vida eterna en el cielo. Necesitamos afirmar la esperanza cristiana mientras vivimos en el mundo. La esperanza de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que está en Mateo 28:20.
Se me movió mi lector. Para que lea, por favor. Mateo 28:20. Ya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí está nuestra esperanza, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio nos sustenta por medio de la esperanza. El profeta Isaías dijo, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esto está en Isaías 40:31. Los nuevos creyentes necesitan ver el horizonte bajo la perspectiva de las promesas de Dios y esa responsabilidad del discipulador mismo. Veamos un fruto sombrío, rápidamente nos desanimamos. Que el nuevo creyente tenga una firmeza en la esperanza, también depende de esa seguridad con la que nosotros le estamos transmitiendo y enseñando la palabra. Tenemos suficiente base bíblica y fundamento bíblico para mostrarles que nuestra esperanza es firme, que tenemos una esperanza viva. Primero, en un Cristo que vuelve, en un Cristo resucitado, en un Cristo que está con nosotros todos los días. No se ha apartado de nosotros y que nos ha dejado su Espíritu Santo, que es el consolador que nos acompaña, que nos muestra todas las cosas, que nos mantiene en la fe. Entonces, tenemos muchos pasajes bíblicos que nos van a ayudar para que ellos estén firmes, confiados y puedan identificar que realmente es una esperanza viva. Que la esperanza no es solo el tiempo que ha de venir, sino que es desde lo que estamos viviendo. Desde ahora que has creído, pues el Señor está contigo todos los días. Está todos los días, o sea, no es unas veces sí, otras veces no. Entonces, esa es la primera esperanza que tenemos, que Cristo está en nosotros y está con nosotros. Y dice que si mientras veamos un futuro sombrío, rápidamente nos desanimamos. Si el nuevo creyente está pasando circunstancias difíciles, circunstancias de las que vivimos todos en esta vida, y nosotros no él se va a desanimar. Si nos pasa a nosotros, siendo creyentes ya viejos, a veces en circunstancias determinadas, y si no acudimos a la palabra, pues esas circunstancias nos pueden estar, por momentos, estar acosando y desanimando, pues cuánto más a un nuevo creyente. Entonces debemos estar vigilantes con respecto a esto. Enseñar sobre la verdad de la vida eterna. El mensaje de Jesús no era tanto, vivirás una vida feliz aquí disfrutando los placeres del mundo. Sabemos que ese no es el mensaje. Los nuevos creyentes han escuchado tantas cosas que se dicen acerca del fin del mundo y del juicio venidero. Una buena enseñanza sobre la escatología le ayudará a permanecer firmes y fieles en el Señor y su iglesia. Algunos quieren que le explique textos sobre el Apocalipsis. Bueno, usted necesita prepararse sobre esto. Sí, esa será una de las lecciones más interesantes y significativas para el nuevo creyente. Recuerda que la esperanza produce constancia y si están confundidos respecto a su esperanza, seguro esto le va a restar a su perseverancia. Debemos estar muy bien preparados. Y es cierto, sabemos, y todos, pues, tantas cosas que hay y tantas cosas. Todo el mundo dice, ay, eso lo dice la Biblia, sobre todo cuando ven los desastres y todas las cosas que están sucediendo últimamente. Sí, eso está escrito, pero no tienen la claridad de todo lo que está ahí revelado
y siempre van a preguntar. Nosotros debemos estar bien documentados, bien compenetrados con la palabra de Dios y sobre todo para poder darles buenas respuestas, respuestas claras, este, de, de todo esto, de, de lo venidero, pues de lo que habla, por ejemplo, en Apocalipsis, poder tener de manera clara y sencilla, poder darles las respuestas que ellos nos están preguntando, pues que ellos nos puedan estar haciendo. Porque como dice aquí, la esperanza produce constancia y si están confundidos respecto a su esperar, que ellos perseveren, que su perseverancia esté siempre constante para que sigan adelante. Y esto es a través de estar siempre con la instrucción hacia ellos. La esperanza de que Cristo vive en nosotros. Ahí tenemos el pasaje en 1 de Tesalonicenses 1:27. La seguridad, nuestra seguridad en Cristo está basada en su fidelidad. Él es fiel. Y eso es una de las cosas que debemos mostrar, enseñarle. Dios, nosotros no somos fieles, pero Él es fiel. Sin embargo, nos llama fidelidad. Y esa es en 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra nos muestra la fidelidad de Dios a través de toda la Biblia. Pablo enseñó a los nuevos creyentes de Tesalónica una triple esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo y esperar de los cielos a su Hijo, la esperanza de la resurrección, el cual resucitó de los muertos, y la esperanza de la vida eterna, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Realmente este primer pasaje, este primer capítulo de Pablo, resume en este cierre, donde dice, a Jesús quien nos librará de la vida venidera. Él, hablando a la iglesia de Tesalónica, eh, resalta la esperanza, resalta el amor, de cómo ellos han obrado. Y se resume todo en esto, en que Jesucristo, en quien hemos confiado, en quien tenemos esperanza, Él nos librará de la ira venidera. Entonces, qué importante es los dos principios que me tocó a mí compartir, pues, que el nuevo creyente pueda identificar y reafirmar tanto el amor como su esperanza en Cristo Jesús, por supuesto. Gracias, hermana. Gracias, hermano Ángel, por presentar la lección número 1. El principio es aprender a reconocer la obra de Dios en la vida de las demás personas. Y nos complace mucho escuchar los testimonios de lo que está sucediendo en la primera iglesia bautista de Valencia, donde ustedes son líderes principales. Y damos gracias a Dios por eso. Y entonces el principio es reconocer la obra de Dios en los creyentes. Y el discipulador tiene que ser una persona así que sepa identificar y reafirmar lo que se conoce como las virtudes teologales, que es la fe, el amor y la esperanza. Eso lo vemos en Tesalonicense, pero usted lo ve en todas las cartas de Pablo. Pablo fue un hombre que identificaba y reafirmaba la fe, el amor y la esperanza. Si usted conoce en Corintios, lo que dice Corintios es un pasaje muy conocido, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. A los hermanos de Tesalónica le dijo, ¿cómo lo reafirmó? Le dijo, ustedes son amados de Dios y elegidos de Dios. Hermanos amados, conocemos vuestra elección. Es decir, ustedes son hijos amados de Dios, ustedes son elegidos de Dios. Porque nosotros hemos visto en ustedes el amor, hemos visto la fe, hemos visto el amor y hemos visto la esperanza. Y ya los hermanos han mostrado, han mostrado eso y testimonios tienen en los libros acerca de eso. Pero eso es importante, reconocer la obra de Dios y identificar. Si vemos en la persona un vestigio de fe, de amor y de esperanza,
reafirmémoslo. No seamos, como siempre usa la palabra mi suegra, no seamos aguafiestas, ¿verdad? En la iglesia tenemos mucho aguafiestas. Hay muchas Bueno, eso es. personas que cuando ven un creyente animado dicen, ahorita está animado, pero ya se le va a pasar. Ya Ya eso se se le le va. va a pasar. Cuando le empiecen a venir las pruebas y las dificultades, entonces ya lo vamos a ver por allá, abatido, deprimido, desanimado. ¿Qué es eso? Sí, está bien, hay pruebas, hay dificultades, pero hay que aprender a identificar y reafirmar la obra de Dios en la vida de las personas. No, no a desanimarlos con eso. Claro. Y uno tiene que tener esa parte, pues, esa parte, no ser fatalista, si, s- Dios ha hecho una gran obra en nuestra vida. Y nosotros sabemos que el evangelio, como Pablo dijo, es poder de Dios para salvación. Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la vida eterna. Pablo sabía lo que Dios puede hacer en la vida de la gente, estaba bien convencido de lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. Él era un hombre de convicción. Y eso que él tenía, entonces eso él lo enseñaba, eso era lo que él hacía con sus discípulos, por eso él formaba discipulados. Pero hay gente que usted le entrega 5, le entrega 10 y no se le salva a ninguno. Pero porque ellos mismos destruyen a la gente, desaniman a la gente, porque no tienen esa capacidad, no han aprendido ese arte de reconocer la obra de Dios en las personas, identificarlo y reafirmarlo. Entonces, cuando hablan, desaniman, no animan a las personas. Y uno, si usted va a ser un discipulador, tiene que ser ese que cuando vino el desanimado y habló con usted, salió diferente, salió animado, porque usted Amén. reafirmó la obra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios en la vida de ellos. Y eso es lo que tiene que hacer el discipulador. Bueno, si alguien quiere participar y hacer algún aporte o alguna pregunta, puede hacerlo. Si alguno de ustedes quiere participar, hacer algún aporte a la lección 1, o alguna pregunta, pueden hacerlo. Bueno, pastores, muy buena la enseñanza. Estaba preocupada porque se me había ido la luz eléctrica y después volvió otra vez y me volví a conectar, Dios. Bueno, gracias, muy buen aporte. Motiva aún más en mí lo que yo creo. Amén. Amén. Gracias, hermana Yaneira. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Amén. Fíjense, yo creo que parte de ese trabajo que hoy nos están animando con esta lección es para ayudar también a estos nuevos creyentes a descubrir, a que pongan al servicio del Señor sus talentos y a Amén. descubrir los dones con los que el Señor los ha capacitado. Pues es la iglesia la que confirma los dones que cada uno tiene para servir al Señor. Y afirmarles también que, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que no, eso no los vaya a intimidar, sino que más bien ahora esas dificultades no las van a llevar solos, sino que el Señor va a estar con ellos para concederles superarlas. Sí, señor. Y qué bueno cuando la iglesia tiene esa apertura, claro, todo como dicen los hermanos, bien guiado, bien conducido, porque uno tiene que tener estructura, ¿verdad? Pero que eso no nos limite, más bien las estructuras tienen que brindarnos la oportunidad de poder abrir las puertas a las personas a participar en la obra de Dios. Fíjese el hermano Luciano que yo doy en el testimonio, él está fundando una iglesia, es nuestro misionero de más de 15 años y está plantando una iglesia en el oeste de Barquisimeto. Y entonces él es el presidente de los caballeros de la iglesia y él está discipulando muchos caballeros nuevos. Y hay dos que lo está discipulando los miércoles, dos nuevos creyentes los está discipulando los miércoles. Y uno de ellos le dijo, hermano, yo quiero
yo quiero apoyarlo en el ministerio que usted está haciendo. Entonces, como él sabe que él estaba plantando una iglesia, él dijo, yo quiero apoyar los proyectos que se hagan allá. Y ahora, fíjese que nosotros le damos los pasajes para que el hermano vaya a la obra misionera y ahora no tenemos que dar los pasajes, porque el nuevo discípulo dijo, no, yo le voy a dar sus pasajes toda la semana para que usted vaya a hacer la obra de Dios. Entonces, si las personas que tienen al Señor, que reciben al Señor, ¿qué va a identificar usted en ellos? Fe, amor y esperanza. Porque esas son las evidencias de los hijos de Dios, los hijos amados y elegidos de Dios. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos. Bueno, y Jesús lo hizo, Jesús tuvo esa actitud. A un hombre Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Nosotros a veces somos diferentes, le decimos, tú sabes la palabra, pero no la practicas, tienes más un pie en el infierno que en el cielo. Y Jesús le dijo a alguien, no está lejos del reino de Dios. Y Jesús animaba a la gente, o sea, sus palabras, su predicación, su mensaje, su enseñanza, él los animaba. Bueno, él confrontó a los fariseos, a los religiosos, pero él animó a la gente para que la gente pudiera seguir el camino del Señor. Y así tenemos que ser nosotros. Bueno, tenemos la segunda lección a cargo de la hermana Yasneida. Entonces, el segundo principio. ¿Cuál es el primer principio? Reconozca la obra de Dios en los creyentes. El segundo, hermana Yasneida, tiene la oportunidad. Gracias, pastor. Y el segundo principio es entregue la vida por los discípulos. El deseo es que podamos prepararnos para dar esa atención integral a nuestros discípulos y que ellos también aprendan a hacerlo así con los discípulos de ellos. Pastor, estoy teniendo un poquito de interferencia aquí, pero yo creo que sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Sí se escucha bien. Muy bien. Entonces, así tenemos que Pablo nos enseña en gran parte del capítulo 2 de Primera de Tesalonicense una bella actitud acerca de su afecto por sus discípulos, acerca de su entrega, cómo lo cuidado y amor de una amorosa madre, una madre que cuida a sus hijos, una madre espiritual en este caso. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8, vemos que Pablo dice, tan grande es vuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregado no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así veía Pablo a sus discípulos. Pablo quería compartir con ellos más que recibir. Él derramó su propia alma, o sea, su vida por estos nuevos creyentes de igual que su maestro, que Jesús, nuestro Señor, vino para servir y dar su vida. Pablo nos enseña lo mismo, que nosotros estamos para servir a nuestra vida por nuestros discípulos. Eso lo vemos allá en Marcos 10:45, cuando el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es una hermosa enseñanza. Así vemos que en el discipulado podemos aprender que el discipulado es una transferencia de vida. Transferencia de vida no es un asunto de libros o lecciones. No se trata solamente de teoría o memorizar. Es un asunto de vida. Es transferir lo que tú aprendiste, lo que tú eres en el Señor a tu discípulo y que el discípulo se sienta también promovido, inspirado a hacerlo con otros discípulos. Los discípulos de Pablo habían llegado a ser muy queridos por él y él se lo mostró.
por lo que les servía enseñándoles, cuidándoles, mostrándole afecto. Al igual que Pablo, nuestros discípulos, por tanto, debemos asumir la responsabilidad por el crecimiento y la consolidación por sus vidas espirituales, estar allí presente, caminar con ellos, no dejarlos huérfanos, abandonados. He conocido muchas personas que hoy están en el mundo, lamentablemente estuvieron en iglesias donde ellos no se sintieron acompañados. Ellos en sus comentarios dicen que se sintieron más bien trasquilados por maestros que le pedían y le pedían más y más cada vez, y nunca vieron de parte de esos maestros un afecto, un cariño, una preocupación por ellos, sino que vieron el reino como algo mercantilismo, como más bien me das antes que yo dar. Y se sintieron huérfanos, dicen ellos. Ese es el testimonio en este sentido, en su acompañamiento, pues en esos maestros que debieron haberlos discipulado. Yo creo que si yo amo a Dios, debo amar a quienes Él ama. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y fue un amor tan grande, que ese amor llevó a Jesús por todos nosotros a una cruz, a dar su vida por todos nosotros, a dar su vida primero por los discípulos y por todos nosotros. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor. Él mostró amor, nada más no lo dijo, no lo habló, sino que mostró amor. Entregamos nuestra vida por nuestros discípulos cuando somos una madre espiritual que cuida, somos un padre espiritual que enseña, que consuela, y somos un hermano espiritual que acompaña. Primero, entrego mi vida por mis discípulos cuando soy una madre que cuida. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7, Pablo mostró cuidado por sus discípulos, cual madre por sus hijos. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Los nuevos creyentes son como niños espirituales y necesitan de cuidados muy, pero muy especiales. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:2 que, y decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros un día fuimos niños. Yo particularmente fui una niña espiritual cuando llegué al Señor, y Dios fue bondadoso, tierno conmigo, porque mis maestros, mis maestras y maestros espirituales fueron personas que me amaron, me trataron con ternura. Pues yo conté el jueves pasado que tuve maestros como el pastor Ramón, y en su discipulado Mi Identidad en Cristo fue conmigo un papá, un padre, como era él, como ustedes lo conocen, muchos de ustedes, y me trató con mucho cariño. Yo venía del mundo con muchas necesidades espirituales, con muchas decepciones, y el pastor fue para mí un papá, un padre. No me juzgó, no me maltrató, me trató con mucho amor, enseñándome la palabra con mucha paciencia, y fue de verdad un gran mentor. Alabo a Dios por la vida de quien fue el pastor para mí en su discipulado conmigo. Entonces, esto significa, como lo quiero citar en la frase del libro, que dice, cuidar con ternura. Quería hacer énfasis en esa frase, cuidar con ternura. Necesitamos dar afecto, ser tiernos, tratando, en el caso de cuando nos toca enseñar, nos corresponde enseñar a nuestros discípulos. ¿Por qué es importante eso de cuidar con ternura? Porque nosotros debemos revisar cómo llegan nuestros discípulos a nuestras iglesias. Ahí en el libro decía que llegan maltratados, y es cierto, porque muchos de nosotros sabemos que es así. Llegan inclusive repudiados, decepcionados, y cuando llegan a la iglesia y creen, peor, porque muchas familias los repudian, los rechazan por ser cristianos, y ellos necesitan ahí en sus primeros pasos
con más razón que estemos con ellos, que le acompañemos. Entonces debemos darle esa atención integral que necesitan nuestros nuevos creyentes y discípulos al llegar. Demostrarle que sus vidas nos importan y darles esa atención de una madre que ama, así como una madre cuida a sus hijos. Entregamos nuestra vida también por nuestros discípulos cuando somos como un padre espiritual que forma. Como todo padre debemos a nuestros discípulos consolarles, exhortarles e instruirles para que vayan creciendo espiritualmente sanos. En el versículo 11, Pablo se compara allí como un padre que exhortaba y consolaba a sus discípulos. Debemos entonces exhortar a nuestros discípulos a vivir una vida santa, como Pablo lo enseña allí. También a proseguir para el Señor, a que ellos sean obedientes a la voluntad y a la palabra de Dios. Hay algo importante que yo en mis apuntes coloco aquí, que me parece importante la palabra sostenerlos con fuerza en sus primeros pasos espirituales, los primeros pasos de ese discípulo. Muchos aquí de los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos están empezando a caminar, para uno eso es una gran alegría. Y uno se les coloca al lado y les pone la mano, el dedito de uno para que ellos empiecen a dar esos primeros pasos y pues no se hagan daño. Si se caen, levantarlos con amor, con ternura. Y yo pienso que así debemos ser con nuestros discípulos cuando ellos, como niños espirituales, empiezan a dar sus primeros pasos, que se sientan seguros. Y aún, como todos niños espirituales se pueden meter en problemas y pueden ser que ellos caigan, tengan esas caídas, tenemos que ayudarlos a levantar. Pues son nuestros discípulos, no los podemos abandonar. Y como un buen padre, corregirlos con amor, exhortarlos con amor, con paciencia y alentarlos a levantarse y a seguir adelante, a seguir. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Bueno, yo pienso que lo primero es conociendo sus necesidades, todas las posibles necesidades que ese discípulo tenga. Si conozco bien a mi discípulo, sabré qué necesita. Para conocerlo bien, yo pienso que una de las cosas, y el libro lo reafirma allí, es visitándoles en sus hogares. Es muy cómodo quizás decirle a un discípulo, venga a la iglesia y aquí lo discipulamos. Entonces estás como ajeno a la realidad de ese discípulo, de ese nuevo creyente, y aquí en el libro nos dice que es demasiado importante más bien visitarlo en su hogar, que ese discipulado sea allí, en los hogares de estos nuevos creyentes. Así conoceremos a su familia, conoceremos su entorno, y ellos esta familia, podrán ver y apreciar como nosotros le queremos a ese discípulo, como la hermana contaba en la exposición anterior, en el tema anterior, cómo ellos, los jóvenes le hicieron un agasajo a un joven de la iglesia y cómo la mamá se sorprendió de cuántos amigos tenía este joven y de cómo lo querían, demasiado importante. Esas experiencias son experiencias exitosas que no se olvidan e impulsan a esta familia a poder creer y así estas familias puedan creer y bueno, convertirse al Señor, al creer, ser salvos también. También para entregar mi vida a esos discípulos, también tengo que verme como una hija de Dios que consuela. Como hija del Dios de todo consolación, debo dar consolación a mis discípulos, debo estar ahí cuando ellos me necesitan en esos momentos de aflicción. Quiero que me permitan contar rápidamente un testimonio de un hermano a quien ya estamos formando el carácter cristocéntrico. Recientemente, la semana pasada, su papá partió con el Señor. El papá era nuevo creyente. También me correspondió estar con él en los primeros pasos discipulados. Y bueno, él estaba enfermo, pero no esperábamos que se fuera tan pronto de la tierra, pues esta tierra. Y resulta que el papá enfermó. Yo estaba en mi clase el martes para el CCDPL y justamente el lunes en la tarde, noche, estaba en Valera y me llamaron que tuvo que salir de emergencia con este hermano, con su papá. Este hermano salió con su papá de emergencia al hospital
Y yo tuve que dejar bueno, cerré los libros y me fui para allá porque el muchacho el hermano joven es mi discípulo y ahorita está siendo discipulador y el papá estaba enfermo y es nuevo creyente de la iglesia. Llegó también por ese testimonio de mi hermano y tuve que estar ahí, hermano pastor, con él. Fue fuerte para mí esa experiencia, estar en el área de diálisis con el papá ya casi muriendo. Y yo estaba con él ahí, los dos luchando por la vida del hermano, pues comprando los medicamentos, haciendo las carreras para la farmacia, y yo ahí presente con él, y él lloraba, y yo estaba ahí dándole fuerzas, ánimo, tranquilo, todo va a salir bien, Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. Y bueno, cuando me voy en la noche de regreso para la iglesia de la Acacia, donde estoy con mi hermano Nelson y Adriana, en la noche, pues el hermano pasó una noche tranquila, pero resulta que al día siguiente se agravó y el hijo de él, que es mi discípulo, vino a mí, me dijo que si yo lo iba a ayudar en todo este proceso, si sucedía algo, y bueno, pastor, sucedió lo que los doctores dijeron. Partió en ese momento justamente el papá, nuestro hermano. Y bueno, pastor, todo, hermanos, estar acompañando en todo ese proceso de duelo, servicio de funeral, ayudarlo porque él es hijo, él estaba aquí como hijo único, tiene una hermana en Colombia y la otra estaba en Sabana de Mendoza, entonces tuve que darle todo el apoyo a la familia que venía. Dispusimos la iglesia para poder hacer el servicio funeral allí porque ellos no tienen una casa con condiciones. O sea, todo ese proceso de duelo, de estar acompañándolo allí en ese proceso de consolación. Entonces somos consolados para consolar. El Señor nos da esa fuerza y mostramos como amigos que acompañan en la aflicción, en el duelo. Nos invertimos en ellos. Y esa inversión es una inversión de la que hablábamos en el tema de la mayordomía, es una inversión que toca el cielo, pastor, definitivamente. Hermanos, lo que estamos invirtiéndonos en nuestros discípulos está trascendiendo al cielo, pues, porque eso estamos presentes con ellos, debemos estar presentes con ellos en todo momento. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, el apóstol Pablo afirmó: me he hecho de todos, a todo, por si quizás gane alguno, por la salvación de una persona. Damos todo por el todo. Sé que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, así que damos todo por el todo. Somos la familia de la fe y debemos como hermanos estar allí cuando Bueno, la hermana ha tenido problemas con su internet. Vamos a esperar un minutico a ver si regresa. Mientras regresa, bueno, es interesante lo que la hermana está compartiendo con nosotros, la lección número 2. Entregue su vida por los discípulos. Nosotros tuvimos en los tiempos que hacíamos los congresos, la primera vez que hicimos el congreso Discipulación, lo hicimos en San Cristóbal y hicimos transmisión en vivo. Y se conectaron algunas personas de otros países. En ese tiempo lo hizo alguien de Panamá. Y esa persona que lo hizo de Panamá
nos pidió encarecidamente que de alguna manera les enviáramos los libros. Ella quería estudiar los libros y todo eso, y se lo enviamos. A ella se lo enviamos por PDF. Y después tuvimos un retorno. Un año después, ella nos hizo un escrito y nos dijo: hermanos, yo quiero decirles que yo siempre vi el discipulado. Primero, me da pena cómo fui discipulada. Y segundo, siempre vi el discipulado desde la perspectiva de un maestro a un alumno, o desde esa perspectiva. Pero cuando yo estudié estos discipulados, yo aprendí una nueva perspectiva. Yo vi una nueva perspectiva. Y quiero decirle que estos discipulados estos discipulados muestran no la perspectiva de un maestro a un alumno, sino de un padre a un hijo, una perspectiva familiar, como un padre, como una madre, a un hijo, a una hija. Y realmente eso es interesante, que nosotros veamos esa perspectiva en el discipulado, porque lo que la hermana está contando en su testimonio con su discípulo, con esa persona que ya está en ese nivel de discipulador, pero que ella lo está discipulando, lo que ella hizo de estar con él en el momento de la muerte de su padre y hacer todo ese acompañamiento, realmente va mucho más allá de simplemente un maestro alumno, sino que ahí ella fue como un padre, ella fue como una madre, y lo que el que quizás le faltó a ella, que iba a hacerlo, era de ser un hermano que acompaña. Bueno, ahí regresó la hermana Yasneida y ella puede hacerlo. Puede continuar, hermana Yasneida. Ay, pastor, yo le dije, lo que pasa es que se está yendo la luz a cada rato, usted sabe cómo No estamos. se preocupe. Entonces, en cuanto a que entregamos nuestra vida por nuestros discípulos cuando nos comportamos como un hermano con estos tengo una esposos jóvenes a quien he venido desde hace 2 años también discipulando, excelentes líderes y de verdad los he visto con mucho amor. Estos muchachos jóvenes tuvieron una situación fuerte como esposos viviendo en casa de la suegra de uno de los hermanos. Entonces, yo les decía a ellos que dentro del discipulado, que el Señor, ellos ya tenían un terreno y tenían el terreno 4 paredes para su casa. Yo les decía que el Señor los estaba llevando a que ellos pudieran salir de la casa de sus suegros y poder vivir en su propia casa y que dieran ese paso de fe, pues. Y ellos me decían que les daba miedo porque ¿y quién los iba a acompañar en todo eso? ¿Cómo ellos iban a conseguir la provisión para levantar su hogar? Entonces yo, pastor, como maestra discipular, pues le dije, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar. Y ellos me dicen, pero usted está segura, hermana, que va a poder ayudarnos. Entonces yo los voy a acompañar y Dios va a estar con nosotros y salgan de su casa y su parentela y van a ver de verdad que Dios los va a ayudar y los va a respaldar. Y bueno, hicieron así, empezaron a construir, empecé a ayudarles con las primeras necesidades que tenían, bloques, cemento, empecé que pudieran levantar una casita y que pudieran vivir solos, pues ellos con su hija y su familia. Entonces, estuve allí en todo momento. Ayudé en todo lo que ellos pudieron necesitar. Lo primero es que en ese tiempo salieron y fueron a vivir en la casa pastoral. La iglesia aprobó un anexo para que ellos estuvieran viviendo en ese tiempo. Ellos tuvieron 6 meses y en esos 6 meses guardaron todo lo que pudieron, compraron todo lo que pudieron y construyeron. Los resultados es que estuvimos allí y ellos pudieron construir su casa y vivir en su propia casa como familia y hoy lo están celebrando, pues. Entonces, acompañamos allí estuve con ellos como una hermana, esa hermana mayor que daba fuerza, esa hermana que los impulsa y no dejaron el discipulado, estuvieron en todo momento y ahora están más comprometidos porque ellos de corazón y compasión al ver todo eso, hermanos, ellos
asumieron un grupo discipular en una zona bastante lejana aquí de Carorita. Saben que estas zonas de Trujillo son bastante lejanas, las casas, los lugares, las comunidades, y ellos lo están haciendo con amor y pasión, y están haciendo ahora lo mismo con esta familia que ellos están discipulando. Lo mismo que hicimos, que yo les enseñé, están acompañando a esta familia en sus necesidades, están pendientes de ellos, también están discipulando a una joven pareja de esposos. Entonces, vemos cómo se multiplica el trabajo en ellos. Entonces, en el libro Multiplícate, hermanos, que he estado leyendo poco a poco, aprendí algo importante para mí, acerca de el verdadero amor por nuestros discípulos consiste en sacrificar muchas de nuestras comodidades y nuestra zona de confort por ellos, por nuestros discípulos, por su vida espiritual, por su crecimiento en el Señor. En primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, entendemos que tener discípulos implica un costo, y yo creo que es el costo más hermoso de nuestra vida, lo más hermoso que podemos dar por ellos. Somos desafiados en el discipulado a transferir nuestras vidas, a que todo lo de su palabra, de su amor, todo lo que nos enseña la Biblia, tiene el propósito de aplicarse en nuestras vidas y enseñarles a otras personas a que también ellos lo hagan, a nuestros discípulos. Eso aprendí ahorita en el libro que estoy aprendiendo en el libro de Multiplícate. Entonces es un costo maravilloso ver cómo otros aprenden de nosotros y se multiplican, ganando más almas para Cristo, mis hermanos. Gracias por escucharme. Dios les Gracias, hermana bendiga. Yasneira. Qué bonito primero ver lo que está pasando en la primera de Valencia y ahora lo que está pasando allá en Valera, en la iglesia bautista de las Acacias y también en Carorita. Carolita. Este, y eso es bonito, eso es especial, eso nos anima mucho. Y el apóstol Pablo, él dijo, si ustedes se dan cuenta, él dijo, nosotros hemos estado dispuestos a darle no solo el evangelio, sino también nuestra propia vida. Y y eso lo aprendieron los hermanos, porque esa es eso genera una respuesta a la gente a hacer lo mismo que nosotros hacemos con ellos. Y Pablo le escribió a los Gálatas y le dijo, yo sé que ustedes estaban dispuestos hasta a sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. La iglesia de Galacia, viendo quizás la enfermedad de Pablo de sus ojos, las limitaciones que tenía. Entonces, ustedes están dispuestos hasta sacarse sus ojos y dármelos a mí, decía Pablo, porque viene esa respuesta, lo que nosotros hacemos por la gente, si nosotros como discipuladores entregamos nuestra vida como discípulos, por nuestros discípulos, siendo como una madre que cuida, como un padre que consuela, que exhorta, que anima, como un hermano que acompaña. Entonces ellos lo van a hacer también con sus discípulos. Y no es necesario que lo hagan con nosotros mismos. Yo aprendí una anécdota de una fábula de el pájaro y los pichones. Un pájaro que tenía 3 pichones, pero en un nido que estaba en un árbol que estaba junto al río. Y vino una corriente y derribó el árbol. Y ahí los pajaritos no podían volar, iban a morirse ahí arrastrados por la corriente. Entonces el pájaro decidió salvarlo y pero no podía hacerlo a los 3 al mismo tiempo, sino uno por uno. Entonces se dedicó a salvar el primero y cuando ya lo estaba salvando, le dijo, hijo, cuando yo sea viejo usted me va a cuidar. Y el pichoncito le dijo, sí, papá, yo te aseguro que te voy a cuidar. El pájaro dijo, no me sirve y lo largó y lo dejó que se ahogara. Y llegó y fue a salvar al segundo. Y hizo lo mismo. Cuando ya lo estaba salvando, le dijo, hijo, cuando yo sea viejito, usted me va a cuidar. Le dijo, sí, papá, te aseguro que te voy a cuidar.
Entonces lo largó también, dijo, tampoco me sirve. Y agarró el tercero. Y entonces le dijo, hijo, cuando yo sea viejito usted me va a cuidar. Y el pichoncito le dijo, papá, yo no te voy a asegurar que te voy a cuidar a ti. Lo que sí te voy a asegurar es que cuando yo sea grande y cuando yo tenga mis pichoncitos, te aseguro que yo los voy a salvar a ellos como tú nos salvaste a nosotros, como tú me salvaste a mí. Y el papá dijo, este sí me sirve. Y lo salvó. Bueno, la moraleja es, o la enseñanza es esa parte que dice que no es bueno, no me acuerdo, los padres deben atesorar para los hijos, sino los hijos para los padres, no es los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La enseñanza es que lo que usted haga con sus discípulos, no es para que ellos lo hagan con usted. O sea, la satisfacción más grande no va a ser que mis discípulos me cuiden a mí. No, la satisfacción más grande que yo puedo tener es que ellos hagan con sus discípulos o ellos hagan con otros lo que yo hice con ellos. Y así es el ministerio. Pablo entregó su vida por los discípulos. La mayor satisfacción de Pablo no era que los discípulos lo cuidaran a él. Era ver que los discípulos estaban haciendo con otros lo que vieron, lo que él hizo con ellos. Y ese es el principio del discipulado. Ok, entonces si tienen algún aporte que quieran hacer a la lección o pregunta, pueden hacerla. Hermana Yosneida, muy buena su exposición. Qué, qué ejemplo tan grande para ese discípulo. O sea, ese amor representado en esa compañía que usted le brindó, creo que es la mayor enseñanza que él puede tener para él expresar también y enseñar a otros acerca del amor de Dios. Eh, Lamentándolo mucho, no todos los cristianos estamos dispuestos a, a brindar el tiempo así, a brindarnos así, pero quienes hemos aprendido acerca del amor de Dios y compartido y que nos han atendido así también, pues hemos aprendido esa parte. Qué bueno que fuiste para ese discípulo. Eso, como una madre, yo veo más bien como una madre, porque era su papá quien estaba muriendo y qué difícil, de verdad poder alentar, tener firmeza para alentar a alguien en momentos, esas circunstancias tan duras. Sí, señor. ¿Alguien más quiere hacer un aporte o pregunta? Todos no. Ok, todo a la vez no, que dice, que le dice, diciendo los niños. No, de verdad que no. Bueno, definitivamente yo pienso que el Señor, y pienso y estamos viviendo pues un tiempo en el cual el Señor nos está haciendo, nos está motivando, pues así como leía en Hechos 8 cuando Él, como quien dice, sacudió a la iglesia de Jerusalén para que se fueran dispersos, pero con el propósito de que fueran a llevar el evangelio fuera de esa zona, de su zona de confort. Aunque quedaron unos adentro, pero sin embargo, la mayoría salieron y el ejemplo más claro fue el de Felipe. Seguramente en otras iglesias también están pasando todas estas situaciones en las que el Señor nos está motivando y nos está llamando a ser esos hermanos, esos padres, esas hermanas, y además de eso, poder también identificar esos principios de ver la obra de Dios y el amor de Dios en medio de estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, pero para demostrar el amor del Señor, para demostrar lo que Él ha hecho con nosotros y nosotros podemos hacer con otras personas también. Y que enseñar
lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Definitivamente le doy gracias al Señor porque coloca ese sentir en nuestro corazón de poder llevar eso adelante, pues, y no fluctuar, así como dice la palabra, manteniéndonos firmes y apoyándonos los unos a los otros. Y sobre Amén. todo a la que son nuevos creyentes y los que estamos discipulando para la gloria de Dios. Qué bueno. Gracias, Ángel. Hermana Marisela, tiene la oportunidad. Tiene el tiempo, hermana Marisela, puede hacerlo. ¿Ahora sí se escucha mi voz? Sí, 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 se escucha. Sí, sí. Bien, bien. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Mucho gusto en reunirme con ustedes otra vez. Gracias al Señor, mi hija me ayudó, nos ha ayudado el Señor al colocar internet en mi casa. Amén. Porque hemos tenido una dificultad muy larga, muchos meses con un impedimento y bueno, pues me puedo incorporar ahorita para terminar este ciclo del discipulado. Quería añadir como comentario, oyendo a los hermanos, qué bendición oír sus experiencias y cómo el Señor viene obrando. Identifico yo que este modo de obrar acompañando a los otros lo venimos haciendo nosotros en la iglesia y lo llamamos servicio. Y entiendo aquí pues que forma parte de la enseñanza del discipulado y me alegro pues, gracias a Dios que Él nos ha concedido servirnos unos a otros y acompañar a otros en sus enfermedades, en sus problemas, en sus dificultades, para que ellos también puedan caminar su propia prueba y superarla. Pero ya pues con esto que estoy viendo aquí, este complemento, pues fortalecer y mejorar para que nosotros continuemos y mejoremos en nuestro discipular a otros. Hermano, por sus enseñanzas. Gracias, hermana Marisela. Esta semana aprendí una frase de una buena autora, que escribe mucho para las mujeres, Elizabeth George, que dijo, Ajá. el amor dice, el servicio es el amor vestido de ropa de trabajo. Así. El servicio es el amor vestido de ropa de trabajo. Es el amor que se viste de esa ropa de trabajo para ayudar a otros, para estar con otros en sus necesidades, Amén. dificultades. Amén. Okay. Bueno, entonces hemos finalizado la lección 2, el principio número 2, que es entregue su vida por los discípulos, el principio 1, que reconozca la obra de Dios en los creyentes, y nos preparamos para el próximo jueves. Luis Carlos, que no pudo conectarse hoy, va a tener la lección número 3, pero necesitamos a alguien que pueda estar dispuesto a presentar la lección número 4. La lección 3 es advierta sobre los peligros y enemigos del crecimiento, y la lección 4 es modele el ideal de la vida cristiana. ¿Alguno de los que está aquí les gustaría compartir la lección 4? Individual. Modele el ideal de la vida cristiana. ¿Alguno de los que está aquí les gustaría compartir la lección 4? Modele el ideal de la vida cristiana. Está como que está como fuerte. Voy a decir la tercera vez. ¿Alguno de los que está aquí les gustaría compartir la Está como lección número miedito. 4, modelo el ideal de la vida cristiana? Bueno, pastor, con mucho temor del Señor, porque de verdad es un tema bastante delicado, yo voy a asumir la responsabilidad. Ok, Griselda Bolívar. Griselda.
Bueno, llene. tenemos la lección 3 y la lección 4. La lección 3 la va a hacer Luis Carlos y la lección 4 Griselda Bolívar. Nos quedaría la lección 5, la 6, la 7 y la 8. Todavía no tenemos quién lo va a impartir, pero oramos para que haya personas para las próximas, personas que puedan hacerlo.